Buenos días a todos. Pues hoy he decidido grabar este video en español, ya que muchos de mis seguidores y mis conexiones, mis contactos, pues son hispanohablantes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular y muy interesante en lo que es el cálculo integral, y es el método Feynman, o sea, el método favorito de Richard Feynman, que era un físico matemático de Nueva York y estudió en la Universidad de Cornell. Entonces lo que hizo este matemático era que cuando iba a resolver problemas complejos en la universidad, cuando iba a dar una clase, él simplemente usaba una manera, usaba ciertos métodos, diferentes métodos, recopilaba diferentes métodos para resolver un problema. Entonces, en este problema vamos a ver lo que son la diferenciación bajo el signo de la integral, algo que es parecido a la transformada de Laplace y otras cosas. Entonces, vamos a integrar, eso es una integral impropia, disculpe, que el seno de x sobre x de x, desde 0 al infinito. Entonces lo que pasa es que esta integral es muy famosa, se llama la integral Dirichlet, y hay muchos métodos para resolver esta integral. Pero el método que a mí me gusta más es el método de Feynman. Entonces vamos a ver lo que es el método de Feynman. Pues lo que hace Feynman es que definimos una función nueva. O sea, vamos a definir una función que se llama función i de t, que depende de la variable t, que va a ser igual pues a la misma expresión, la integral de 0 a infinito del seno de x sobre x de x, pero va a ser multiplicada por dentro por una exponencial e a la potencia del negativo tx de x. Y pues el propósito es que simplemente al momento de diferenciar dentro del signo de la integral vamos a poder eliminar la función que está en el denominador, que es la x. Una vez que eliminemos la x del denominador, pues la integral sería muy fácil de calcular. Claro, porque imagínense si la x no estuviera aquí. La integral del seno de x, pues todos la conocen, es negativo coseno de x, ¿cierto? Entonces va a ser muy sencillo de calcular, pero va a ser de una manera más distinta, no solo va a ser seno de x, pero la idea es eliminar esa parte que nos molesta. Entonces, lo que vamos a hacer es definir esta función y luego vamos a encontrar la primera derivada de la función. Entonces aquí vamos a encontrar la primera derivada de i, que va a ser la derivada de la integral de 0 a infinito del seno de x sobre x por i por e a la negativa tx de x. Lo que ocurre aquí es que hay una derivada en términos de t, de una función que depende de t, ¿cierto? Pero también hay x es una variable también. Pero sin embargo, de acuerdo a Leibniz, un matemático alemán, podemos diferenciar dentro del signo de la integral. Entonces podemos mover esta integral, esta diferencial adentro. Entonces vamos a reescribir esto. Entonces i' de t es igual a la integral de 0 a infinito de la derivada parcial. Esto se va a convertir en una derivada parcial de la expresión que está aquí dentro. Entonces del seno de x sobre x por e a la negativa tx de x. Lo que ocurre aquí es que la x se considera como una constante porque es una derivada parcial en términos de t solamente. Entonces esto se va a poner, no se va a considerar esta parte y vamos a diferenciar e a la negativa tx. Y eso nos va a dar lo siguiente. Es igual a la integral de 0 a infinito del seno de x sobre x. Cuando diferenciamos e a la negativa tx en términos de t, vamos a llegar con menos x, porque la derivada de menos tx en términos de x, de t, va a ser menos x, porque x es la constante. Entonces va a ser menos x por e a la negativa tx, por la misma otra vez, y va a ser dx. Ok, listo.
¿Qué ocurre aquí? Pues finalmente nos vamos a eliminar la x aquí, esta x se cancela y podemos sacar el negativo afuera de la integral. Ahora lo que tenemos es la integral de 0 a infinito del seno de x por e a la negativa tx de x. Y pues esta integral va a ser mucho más sencilla de resolver que solo esto, ¿cierto? Y vamos a usar un método muy conocido en clase de cálculo que es integración por partes o la integración del método tabular. Entonces vamos a usar ese método aquí. Entonces vamos a poner aquí una tabla de diferenciar y de integrar. La dividimos entre 2. Lo que vamos a diferenciar lo tenemos que escoger. Pues en este caso podemos diferenciar e integrar seno. ¿Qué les parece? Pues diferenciemos e a la negativa tx e integremos seno de x. Y recuerden que en este caso estamos integrando en términos de x. Entonces vamos a alternar los signos, más, menos, más, ¿cierto? La derivada de esta va a ser menos, en términos de x, ¿cierto? Menos t e a la negativa tx. Y la integral del seno de x es negativo coseno de x. Otra vez vamos a hacer una derivada. Vamos a hacerlo hasta que encontremos una expresión que va a ser similar a esta, ¿sí? Entonces, la derivada de esta va a ser t al cuadrado e por e elevado a la t menos tx. Y la integral de negativo coseno de x va a ser negativo seno de x. Pues ya tenemos nuestra expresión que estamos buscando en esta integración tabular, que es parecida a esta expresión aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar estos y luego vamos a sustraer la integración de estos dos. Entonces vamos a borrar esto aquí. Entonces vamos a llevar a cabo la operación, la integración por partes. Pero primero recordemos que nuestra primera derivada, o sea, la primera derivada de la función y dependiente de t es igual a la negativa integral de 0 a infinito de seno de x por e a la negativa tx de x. Ahora, nosotros tenemos que acordarnos del negativo en la integral, ¿ok? Entonces no podemos olvidarnos de eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir esto aquí. Negativo de la integral 0 al infinito seno de x por e a la negativa tx de x va a ser igual al resultado de la integración tabular que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a multiplicar estos dos. Entonces va a ser más por menos es menos, entonces va a ser menos e a la negativa tx coseno de x. Y aquí vamos a ver menos por menos da más y más por menos es menos. Entonces menos t e a la negativa tx seno de x. Y por último vamos a ver más por menos da menos, entonces va a ser menos la integral de 0 a infinito de t al cuadrado e a la negativa tx por seno de x por seno de x de x. Muy bien. En este caso t al cuadrado es una constante, entonces la podemos traer fuera de la integral. Y pues podemos notar algo muy interesante y es que esta integral y esta integral pues son idénticas, solo que con factores diferentes. Solo que podemos hacer es traer esta integral al otro lado de la expresión, ¿cierto? Oh, disculpen, este aquí debe de ser, positivo, sí, porque es menos por menos da más y más por menos da menos, ¿cierto? Menos, y vamos a sustraer la integral. Entonces va a ser más la integral, ok. Y entonces vamos a sustraer la integral, vamos a traerla al otro lado de la ecuación. Entonces vamos a tener menos t al cuadrado más 1 por la integral de 0 al infinito seno de x por e a la negativa tx de x. Es igual, ok, al negativo e negativo tx, vamos a factorizar todo de una vez, nos va a dar coseno de x más t seno de x.
Ok, esto ya lo podemos borrar. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es traer este factor al otro lado, ¿cierto? Para poder encontrar finalmente la integral, ¿ok? Por partes. Entonces tenemos que la integral de 0 a infinito del seno de x e a la negativa tx de x va a ser igual a e a la negativa tx por coseno de x más t seno de x. Todo dividido por t al cuadrado más 1. Muy bien. Porque los negativos se cancelan, ¿cierto? Bueno, ahora este es el resultado de la integración por partes. Y recordemos que es una integral impropia definida. Entonces tenemos que añadir los límites. Límite superior, límite inferior. Y ahora sí podemos sustituir. Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión. Ahora, es importante destacar que en esta expresión lo que predomina es la exponencial e a la negativa tx, porque el coseno y el seno son simplemente dos funciones que oscilan. Entonces lo que va a predominar aquí va a ser la función exponencial. Entonces solo vamos a considerar esto y recordemos que t es una constante en esta integración, que es en términos de x. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de e a la negativa tx, y vamos a sustraer la misma expresión cuando es sustituida por 0. Entonces cuando x es 0, vamos a ver qué ocurre. E a la 0, porque 0 por t es 0, ¿cierto? E a la 0 es 1, entonces menos 1 multiplicado por coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. Entonces todo eso dividido entre t al cuadrado más 1. Muy bien. Ahora vamos a evaluar este límite. Cuando x se aproxima al infinito, esta expresión va a ir a 0 por el negativo, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. La integral de 0 al infinito del seno de x por e a la negativa tx de x va a ser igual al negativo 1 sobre t al cuadrado más 1. ¿Ok? Esta es igual a la primera derivada en términos de t. La primera derivada de y en términos de t. Muy bien. Bueno, eso ya lo entendemos, ¿cierto? Entonces, esta integración por partes, pues ya la hemos concluido. Y tenemos ahora una ecuación diferencial de primer grado. Muy bonito, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo sorprendente. Y es que vamos a regresar, porque lo que nosotros verdaderamente queremos encontrar, o sea, todo el punto de esto es simplemente encontrar la respuesta a esta integral. ¿Ok? Solo que es como una desviación. Estamos tomando un camino diferente para llegar a esta respuesta. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es algo interesante. Yo creo que esta es la parte más curiosa de todo el problema. Mi parte favorita es cuando regresamos, cuando damos un paso atrás para encontrar la respuesta. Listo, nosotros tenemos estas dos definiciones de la primera derivada de la función y en términos de t, y también tenemos que cuando nosotros tomamos el límite cuando t tiende a infinito de la función original, que es y de t, ¿ok? Y que viene siendo el límite cuando t tiende al infinito de la integral de 0 a infinito del seno de x sobre x por e a la negativa tx de x. Cuando evaluamos este límite nos va a dar algo muy interesante. Entonces, cuando vamos al infinito, cuando x se aproxima, cuando t se aproxima al infinito, esta expresión va a 0. Entonces todo esto va a 0. Entonces esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora bien, cuando el límite de la función y t tiende a 0, nos va a dar exactamente esta expresión aquí. Entonces cuando tomamos el límite de la integral de 0 a infinito del seno de x sobre x por y a la negativa tx de x, cuando t tiende al infinito,
cuando t tiende a 0, pues simplemente sustituimos t por 0 y e a la 0 es 1, tenemos la misma expresión aquí, ¿cierto? Entonces eso es bueno observar, es una buena observación. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros queremos encontrar qué es esta función, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la respuesta a esta integral en términos de x? Y que va a ser la función y de t evaluada en 0, cuando t es igual a 0. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es retroceder. Vamos a dar un paso atrás, vamos a tomar la integral otra vez de y' de t, o sea, la primera derivada de y. Entonces vamos a tomar la integral. Entonces y de t va a ser igual a la integral de esta expresión aquí, de la negativa 1 sobre t al cuadrado más 1 de t. Ahora, esto es una integral indefinida, entonces vamos a tener una constante de integración c. Este negativo lo podemos traer acá atrás, entonces esto es igual a la negativa integral 1 de t al cuadrado más 1 de t, y esto es una integral elemental, entonces esto va a ser negativo tangente inversa t más c, que c es la constante de integración, y esto se define como la función y de t. Y nosotros sabemos que la función y de t pues es simplemente esto aquí, ¿cierto? Perdón, es esto aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si nosotros queremos encontrar la constante de integración c, pues ¿por qué no miramos al segundo caso? Cuando t se aproxima a 0, nosotros eliminamos la expresión completa, ¿cierto? No, no es así, es cuando, vamos a mirar al primer caso, sí, porque cuando t se aproxima al infinito, cuando t tiende al infinito, esta expresión se elimina, ¿cierto? Entonces va a ser muy sencillo para nosotros. La función y de t se elimina, entonces vamos a utilizar el valor de infinito. Entonces cuando tomamos el límite, cuando t tiende al infinito, de y de t, y de t, sí, es igual al límite cuando t tiende al infinito de la negativa tangente inversa de t más c. Podemos encontrar ahora sí la constante de integración c. Ahora esto nosotros sabemos que es 0, ¿bien? Entonces 0 es igual al límite de la negativa tangente inversa de t cuando t tiende al infinito. Cuando t tiende al infinito, tangente inversa de infinito es pi sobre 2, ¿cierto? Entonces el negativo puede ir afuera, entonces menos pi sobre 2 más c. Y podemos traer pi sobre 2 al otro lado y c es igual a pi sobre 2, ¿cierto? Esa es la constante de integración. Entonces nosotros podemos concluir que, vamos a borrar esto acá, que la función y de t va a ser igual, ¿ok?, a la negativa tangente inversa, ¿sí?, de t más pi sobre 2. Esta es nuestra función. Pero ahora tenemos que evaluarla. ¿Ok? Tenemos que evaluarla con el segundo caso. ¿Sí? Cuando t tiende a 0, porque cuando t tiende a 0, esta función se va a convertir en esta expresión. ¿Ok? El valor de la función va a ser esta expresión, que es lo que queremos encontrar. Ese es el punto del problema de la integral Dirichlet. Entonces, vamos a evaluar toda esta expresión, ¿okay?, toda esta ecuación cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0 tenemos el problema original. Entonces la integral de 0 a infinito del seno de x sobre x de x va a ser igual a negativa tangente inversa de 0 más pi sobre 2. La negativa tangente inversa de 0 pues es simplemente 0. No hay nada más que decir sobre eso. Entonces podemos concluir que la respuesta a la integral Dirichlet es igual a pi sobre 2, usando el método Feynman de integración, el método favorito de Feynman. Pues eso ha sido todo por hoy. Cabe observar que el método de integración que usa Feynman es muy parecido a una transformada de Laplace, pero no es exactamente lo mismo. ¿Okay?
De todas formas es un método muy interesante y un problema muy famoso. Hay muchas formas de resolver el problema, muchos métodos, pero este es mi método favorito. Entonces es importante, ¿ok?, que chequemos este método. Y muchas gracias por mirar este video. Suscríbanse, denle like si quieren y por favor compartan. Muchas gracias.